Y es esta una jornada con definiciones trascendentes a nivel parlamentario. Y hasta allí nos vamos con Roberto Riolfo, que nos trae novedades. ¿Cómo estás, Robo, al mediodía? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo les va? Tú lo decías tal cual, Rosario, trascendentes. En realidad la sesión comenzó a las 10 de la mañana, venía de un cuarto intermedio que finalizó ayer pasada la medianoche para tratar el tema Beñas. De eso venimos después porque lo trascendente en el día de hoy es que se va a estar aprobando aquí en el Senado de la República la ley de eutanasia o muerte digna. ¿Por qué decimos trascendente? Porque, bueno, de ser así, va a ser así. Uruguay será el primer país de América del Sur en tener la eutanasia como ley y por eso hay medios internacionales apostados aquí en el Parlamento de nuestro país porque es realmente bien trascendente. Vamos a hacer un poquito de historia. Este proyecto de ley ingresó por diputados en el año 2020, en marzo, recién había explotado la pandemia, ingresó y lo propuso el diputado por aquel entonces del Partido Colorado, Ope Pasquet. Luego, en la segunda etapa, digamos, del gobierno anterior, la bancada oficialista, mayoritariamente integrada por el Partido Nacional, lo que se dice en la jerga, durmió este proyecto de ley y ahora entonces con un legislativo nuevo se retoma. Es por eso entonces justamente que sucedió algo bastante inusual. El senador Robert Silva le cede su bancada, pide licencia, le cede justamente a Ope Pasquet, que se encuentra en sala, como ustedes verán en imágenes, tuvo que hacer juramento justamente para ocupar ese lugar, porque fue quien promocionó esta ley de eutanasia. Le tomó juramento la presidenta en este momento en ejercicio, Blanca Rodríguez, de la Cámara, y bueno, entonces era bien importante que él estuviera justamente porque ha sido muy emblemático en todo este tratamiento. Vamos a estar escuchando el fundamento justamente de Ope Pasquet y por qué entonces se puso este proyecto al hombro allá por el año 2020. Los cuidados paliativos no son un derecho del paciente, son una indicación médica. El médico dispone cuando hay cuidados paliativos. Y en segundo lugar, aún con la versión, digamos, extrema de los cuidados paliativos, la sedación profunda y continua hasta la muerte, la persona pierde la conciencia y la ley de cuidados paliativos, la 20.179, consagra precisamente el derecho del paciente a vivir en conciencia su propia muerte. Hay gente que no quiere quedar como un vegetal hasta morir. Prefiere morir por una decisión racional y decir, me muero ahora porque yo lo decido. Pasquet habló con los medios de comunicación, con nosotros en la antesala del Senado y dio algunos ejemplos bastante contundentes. Se lo veía bastante movilizado por el tema y volver a la Cámara justamente para defender este proyecto de ley. Les decía del Partido Nacional justamente que había dormido este proyecto de ley en el periodo anterior. Dentro del Partido Nacional, en esta tienda política, hay también diferencia de criterios. La senadora Graciela Bianchi está a favor de la eutanasia y da sus motivos. La escuchamos. Si a mí los médicos o el médico que me atiende, que yo le tengo confianza, porque si no, no me atenderían. En general son equipos ahora, en los buenos servicios médicos son equipos. Me dicen, esto no tiene solución, esto es irreversible, tengo plena libertad para decidir y con todas mis facultades para tomar la decisión. No nos subestimen a los ciudadanos. Tampoco me gusta la asistencia del psiquiatra, no. Lo que tenemos que tener la certeza, y nada mejor que los médicos además para tener la certeza si estamos en nuestras facultades del médico tratante además, ¿no? Porque los buenos servicios médicos tienen médicos de cabecera, que son los que coordinan todos los demás especialistas. No, hay situaciones que el sentido común dicen que son irreversibles. Bien, como vemos, no es un tema ideológico, sino que es un tema filosófico, ya que dentro del mismo Partido Nacional, el senador Martín Lema está en contra de la ley de eutanasia y dice va a ir por el lado de priorizar entonces los cuidados paliativos, algo que se promulgó hace muy poquito y que estuvimos en esa conferencia de prensa en el Ministerio de Salud. Escuchamos a Lema. Cuando faltan, por ejemplo, esos cuidados paliativos, cuando tenemos una cantidad de desafíos en lo que tiene que ver con combate al suicidio, cuando tenemos una cantidad de desafíos en materia de salud mental, cuando tenemos desafíos en dar una mayor cobertura humana para quienes están transitando las últimas etapas de su vida, deberíamos estar apostando a la calidad de vida y a brindar otro tipo de cuidados. Por lo tanto, filosóficamente también estoy en contra. El proyecto de ley, lo digo con el mayor respeto, pero lo tengo que decir, es pésimo.
Es un proyecto de ley que no presenta ninguna garantía jurídica, ninguna garantía clínica. Fíjense que mucho hablamos de salud mental, pero acá no se hablan de pericias psicológicas o psiquiátricas a una persona que quizás está condicionada y que solamente, o sea, por tener una enfermedad crónica e irreversible, la diabetes es una enfermedad crónica irreversible, manifestando en forma subjetiva un dolor insoportable, se aplicaría en torno a la eutanasia. O sea, no tiene garantías, no se habla de una cobertura o de una garantía en materia de salud mental. Se habla de muerte digna. La dignidad es inherente al ser humano y pasa por otro lado. El que la está peleando en esa instancia no es una situación indigna, es alguien que la está peleando. En este momento, quien está haciendo uso de la palabra es el senador oficialista, el doctor Borbonet del Frente Amplio, justamente es el miembro informante y va en la misma línea de Ope Pasquet. Nos decía que justamente al momento de que se implemente esta ley, que ya sea ley y que se implemente, allí se van a agregar algunos protocolos que son bien importantes para todos los prestadores de salud, tanto públicos como privados, así que van en la misma línea. Por eso tal vez el texto aparezca con carencias cuando uno lo lee, pero después justamente uno preguntó y tiene entonces esos otros aditivos al momento de ser implementada. Vamos entonces al tema venias. Esto comenzó en el día de ayer, martes, cuarto intermedio a medianoche. No se llegó, el debate fue bien acalorado con el tema sobre todo de la venia a la ex canciller del Partido Colorado, Carolina H. Ayer se trató entonces la venia de Beatriz Argimón. Beatriz Argimón finalmente fue aprobada su venia para representarnos en la UNESCO, o sea, va a estar ya viviendo por París, en la UNESCO y también en la OCDE. Esto salió por 24 votos a favor y 27 votos en contra. Esas tres votos que tuvo en contra en realidad son 2 de su propio partido, el Partido Nacional, y 1 del Partido Colorado. El Frente Amplio apoyó en su totalidad a Beatriz Argimón, que nos va a estar representando. El tema de Carolina H., les decía, pasó para un cuarto intermedio para el día de hoy. Se trató de las 10 de la mañana y hasta las 12:15 del mediodía. Una discusión bastante encendida. No faltó entonces el tema de qué pasó con el pasaporte a Marcet, quién se lo dio, quién no se lo dio, sus problemas, los problemas que tuvo H con Bustillo, aquella grabación, en fin, hubo muchas pasadas de cuentas entre actual oficialismo y anterior oficialismo de la coalición republicana. Y bueno, más allá de todo eso, lo que dice la oposición actual es qué pasó que antes le habían caído con todo el Frente Amplio cuando era oposición a Carolina H. siendo vicecanciller y ahora se la apoya para representarnos en Portugal como embajadora. Vamos a estar escuchando la palabra del senador Andrés Ojeda. Eso es algo que no genera ningún ruido. Bueno, evidentemente vemos las cosas bastante distinto. Yo creo francamente que acá hay información que no ha sido brindada a este Parlamento para tomar una decisión a cabalidad. Y yo quiero ser una vez más enfático y claro. Acá el cuestionamiento de esta bancada del Partido Colorado es al gobierno que la designa después de haberla incendiado y ejecutado en la plaza pública. Gracias, presidente. Por su parte, el oficialismo, el senador Caggiani del MPP, en realidad fue el más contestaba a los colorados, contestaba a los blancos y dijo que por qué no apoyar a Carolina H. cuando en realidad tiene académicamente una gran formación, está muy preparada para el cargo y el escenario ha cambiado muchísimo con lo que se ha investigado hasta el momento. Vamos a escuchar entonces las palabras de Caggiani. Primero que nada, yo no puedo atribuir intenciones. Y yo no le atribuí intenciones al gobierno del doctor Lacalle Pou, del gobierno de coalición, de haberle otorgado un pasaporte a un narcotraficante porque estaba en connivencia con ellos. Eso sería muy grave y yo nunca lo firmé. Ni aquí, ni en la prensa, ni en ningún lugar. Lo que sí dije, y lo dije también en la interpelación, a Bustillo, a Heber, de frente, yo me sentaba allá, y los ministros estaban ahí, es que se interpretó la norma en favor del narcotraficante. Sin duda que fue así. Se le dio un pasaporte de manera express a una persona que estaba en una cárcel en Dubái y que ese pasaporte le sirvió para irse a no sabemos dónde. Cuando se le podría haber interpretado la norma a favor de darle un documento de viaje para que venga a Uruguay y coordinar con las autoridades paraguayas su detención. Pero eso no fue la decisión.
Se optó por otra vía. ¿Eso quiere decir que fue ilegal? De hecho, eso es parte de lo que le quería aclarar al senador Falero, en realidad esa causa, la justicia, la Fiscalía entendió que no hubo una responsabilidad ni de Bustillo, ni de Carolina H., ni de Maciel, ni de Heber con respecto a la legalidad o el delito de haberle entregado un pasaporte a un narcotraficante preso. Quizás eso responda parte de las preguntas que tiene el senador Ojeda acerca de por qué el Poder Ejecutivo actual tiene una posición diferente. Porque en realidad la auditó la justicia. La doctora H. no tiene ninguna responsabilidad penal con respecto a eso. Y por tanto lo que dice la justicia, en un régimen democrático, se puede cuestionar, pero es palabra santa.